Mi hijastro y su futura esposa me llaman una vieja estúpida que pronto perderá todo, pero traje a mi abogado a la boda y les dije buena suerte. Tengo 59 años y soy mujer. Escuché a mi futura nuera hacer un comentario que no me cayó bien. Con la boda acercándose, no sé si es algo que debería abordar o si debería dejar que las cosas sigan su curso. Mi hijo menor, Tate, está comprometido con Claudia, y han estado planeando su boda durante el último año. Nos estamos acercando a las últimas semanas antes del gran día, y las tensiones están al máximo, como suele suceder en los días previos a un evento de esta magnitud. Los nervios de todos están prácticamente al borde. Esto no es nada nuevo. Tate es el menor de 3, y sus hermanas, Harlow y Maddox, me han hecho pasar por lo mismo. La planificación de una boda no se vuelve más sencilla con el tiempo, pero sí más familiar. Al menos tener una organizadora de bodas ayuda. Dicho esto, nada en esta boda es sencillo. No voy a negar que me ha ido bien en la vida. En mis 20 años, mi esposo y yo iniciamos una empresa juntos. Fue mucho trabajo duro, y de una manera diferente. Pero me ha permitido tener la libertad financiera con la que solía soñar de niña. Solía venir de una familia trabajadora, viviendo en una zona difícil cuando era niña. Ahora estoy cómoda, y quiero asegurarme de que mis hijos también lo estén. Mi esposo, Brandon, compartía ese sentimiento, de hecho, probablemente lo tenía con más convicción. Nos conocimos poco después de que Tate naciera. La pareja anterior de Brandon lo había dejado con los 2 mayores. Él ni siquiera sabía que ella estaba embarazada hasta que apareció 10 meses después, dejó a Tate, que tenía 2 meses, en la puerta de su casa, y se fue de la ciudad. Contrató a mi compañera de cuarto de entonces para ser la niñera, y de alguna manera, nos conocimos. 3 años después, esos niños eran mis hijastros. Harlow y yo conectamos al instante. Realmente creo que, en todos los universos, de una forma u otra, ella es mi hija. A esa edad, Maddox seguía a su hermana mayor a todas partes, así que las dos también nos unimos rápidamente. Tate era mucho más joven, no tenía recuerdos de su madre, así que cuando adopté a los mayores, aunque Tate era demasiado pequeño para entender o siquiera saber qué era la adopción, ya me llamaba mamá. Así que también lo adopté, son mis hijos. Pero los niños no permanecen niños para siempre, ¿verdad? Mi relación con Harlow y Maddox sobrevivió a las dificultades de la adolescencia, y para cuando estaban en la universidad, me llamaban más de lo que yo las llamaba a ellas. Sin embargo, con Tate, las cosas tomaron un rumbo diferente, en gran parte, debido a la muerte de su padre cuando Tate tenía 8 años. Harlow y Maddox tenían 17 y 15 años, respectivamente, cuando Brandon murió en un accidente automovilístico. Íbamos a recoger a Tate de la casa de un amigo cuando un camión nos embistió de lado. No sé a qué velocidad iba, pero muy por encima del límite. Yo me llevé unas costillas rotas y latigazo cervical, pero Brandon murió en el impacto. Los niños lo tomaron muy mal. Quiero decir, por supuesto que lo hicieron. Pero mientras Harlow y Maddox se unieron a mí, Tate, que era mucho más joven y menos capaz de entender lo que estaba pasando, me culpó. Los llevé a todos a terapia casi de inmediato, pero Tate nunca dejó de creerlo. Cada vez estaba más convencido de que yo había arruinado a la familia. Si nunca me hubiera casado con su padre, él aún estaría vivo. Sus hermanas intentaron hablar con él, por supuesto, sus maestros, sus abuelos, quiero decir, todos. Pero él nunca cedió. Fue difícil escuchar a mi hijo decir que dañé a su padre, que me deshice de él, y que deseaba que nunca me hubiera unido a la familia. Pero seguí adelante. Aún era mi hijo, y estaba sufriendo. Intenté no tratarlo de manera diferente a sus hermanas. Fui a todos sus partidos, pagué por cada pasatiempo, y me aseguré de estar presente si alguna vez me necesitaba. Él siempre sostenía que no lo hacía. Cuando prácticamente huyó del estado para ir a la universidad, no me quejé, simplemente pagué la cuenta. Hace 2 años, algo cambió. Tate llevaba saliendo con Claudia alrededor de 1 año, y hasta ese momento, solo la había conocido en la despedida de soltera de Harlow. Había sido decididamente fría y se mantuvo alejada de mí después de nuestra presentación inicial, gracias a Harlow. Pero un tiempo después, en la cena de boda de Harlow, Claudia se acercó a mí y comenzó a conversar. Fue un cambio total. Debajo de esa mujer fría y distante que conocí en la despedida de soltera, había una joven cálida y alegre por la que realmente he llegado a sentir afecto. Más tarde me explicó algo, que antes de conocerme, solo sabía lo que Tate le había dicho sobre mí, lo que no le había dado la mejor impresión. Sin embargo, después de observar cómo interactuaba con todos, especialmente con mis hijos, incluido Tate, durante la boda de Harlow, su impresión de mí cambió por completo. Vio a una madre que amaba a sus hijos, alguien de cuya familia quería formar parte. Desde entonces, hizo lo que ningún terapeuta había logrado hacer, convenció a Tate de ver más allá de su dolor, duelo y enojo por la muerte de su padre y comenzar a sanar. Ha sido un proceso salvaje adaptarme a la falta de hostilidad de mi hijo menor,
pero ha sido bien recibido. En los últimos 2 años, pasé de no ver ni escuchar a mi hijo a recibir llamadas telefónicas quincenales para ponerse al día y visitas varias veces al año. Cuando recibí un regalo del Día de la Madre de su parte por primera vez ese año, llegué tarde al brunch con Harlow porque me emocioné mucho. Cuando Tate me dijo que iba a proponerle matrimonio a Claudia el año pasado, estaba muy feliz. Estaba más que lista para dar la bienvenida oficialmente a Claudia a la familia. Claro que se lo dije a Tate y le dije lo mismo que a sus hermanas. Mi regalo para él sería una boda y una luna de miel pagadas por completo, y por supuesto, acciones en el negocio familiar para Claudia, como es tradición. Bueno, eso nos trae al presente. Y bueno, a principios de esta semana, asistí a la última prueba del vestido de Claudia junto con su madre y las damas de honor. El vestido quedó precioso, como se esperaba. Pero lo que me sorprendió fue la conversación que escuché en el probador. Sus 2 damas de honor la estaban ayudando a quitarse el vestido al final de la cita, mientras su madre y yo esperábamos. Yo acababa de cubrir la factura, y su madre fue a buscar el coche. Así que fui a avisarles a las chicas que me iría. Pero cuando me acerqué, pude escuchar la conversación que estaban teniendo. Una de las damas de honor le estaba diciendo a Claudia que tuviera cuidado y que dejaran que le quitaran el vestido lentamente. Pero la otra respondió diciendo algo como, ¿por qué? Esa vieja tonta tiene suficiente dinero para comprar otro vestido de todos modos. Las otras 2, Claudia y la primera dama de honor, solo se rieron en respuesta. Y luego Claudia intervino, diciendo que no quería que yo gastara demasiado y afectara su herencia. No dije nada, ni escuché el resto de la conversación. Simplemente, fui a mi auto y conduje a casa. Pensándolo bien, no dudo que la conversación fuera sobre mí. Pero ahora estoy considerando que tal vez haya malinterpretado el sarcasmo o algo que explicaría por qué Claudia hizo tal comentario. Soy reacia a mencionarlo. No quiero causar ningún problema tan cerca de la fecha de la boda, y especialmente no quiero que se convierta en algo desproporcionado por un comentario inocente que tal vez no entendí en su contexto. Siento que es posible que estés siendo extremadamente cautelosa con esto porque mi relación con Tate solo se ha estabilizado recientemente, pero no quiero arriesgarme a dañarla por algo que podría no ser nada. Por la misma razón, soy reacia a preguntarles a mis otros hijos qué piensan, porque ellos, Harlow, especialmente, son muy sensibles a cualquier insulto hacia mí por parte de Tate, o en este caso, de las personas cercanas a Tate, después de todo lo que pasó en su infancia. Me encantaría, y realmente lo digo en serio, que alguien más cercano a la edad de Claudia o Tate, al escuchar esto, pudiera darme alguna perspectiva. ¿Estoy exagerando con esto? ¿Es algo que debería mencionar? Por favor, díganme qué opinan. Actualización 1. Vaya, qué actualización. Si tenía dudas acerca de Claudia y su comentario, luego de la cena de ensayo no ha quedado ninguna, y eso es lo que he venido hoy a contarte. Ayer por la tarde, mi familia y muchos de los invitados a la boda llegaron al resort frente a la playa, donde se celebrará la boda de Tate y Claudia. Con tantos amigos y familiares viniendo desde fuera del estado y del extranjero, decidieron convertir la boda en unas mini vacaciones. Tuvimos un almuerzo de bienvenida y luego todos fueron libres de hacer lo que quisieran, incluyendo unirse a algunas actividades previamente reservadas, hasta la cena de ensayo anoche. Pasé el tiempo relajándome en la playa con Harlow, su esposo, la familia de Maddox, y debo admitir, la pasé muy bien. Todo se vino abajo después de la cena de ensayo. La cena se celebró en el salón de banquetes del resort, y todos se estaban reuniendo adentro para la gran entrada de Tate y Claudia. Tate y Claudia estaban esperando justo afuera. Maddox se suponía que iba a ir a buscarlos, pero su hija pequeña estaba bastante cómoda en su regazo, así que me ofrecí a ir yo en su lugar. Aparentemente, escuchar conversaciones se está convirtiendo en una tendencia para mí. Tate y Claudia estaban parados un poco lejos del pasillo lateral, mirando hacia el océano, así que estaban de espaldas a mí. Parecían estar teniendo una conversación animada. Por su tono, estaba claro que sabían que no estaban en un espacio completamente privado, pero estaban hablando en francés, que Tate había aprendido mientras estudiaba en el extranjero en la universidad. No hablo francés con fluidez, pero sé lo suficiente para entender la esencia de lo que se estaba diciendo. Para ahorrarme el dolor, solo escribiré la parte más importante de la conversación. En medio de su discusión, escuché algo como que pronto terminarían con esta estúpida mujer mayor con una billetera gorda, y cómo lo perdería todo. Estaban discutiendo cómo, en 2 días, una vez que estuvieran oficialmente casados y yo le hubiera dado a Claudia las acciones, finalmente podrían dejar de fingir ser una familia feliz y obtener lo que les correspondía. Cuando mi esposo falleció, todas sus acciones en nuestra empresa pasaron a mí. Cuando cada uno de los niños cumplió 18 años, les di un porcentaje. Al casarse, regaló a su pareja un pequeño porcentaje también. Tate recibió sus acciones cuando cumplió 18 años, y una vez que Claudia reciba el regalo de boda, habré distribuido por completo la mitad de Brandon en la empresa. Si lo que escuché es cierto,
Tate y Claudia, y posiblemente incluso mis otros hijos, están planeando votarme para sacarme de la empresa. Nunca he sido de las que se lanzan a la acción sin pensar, lo que espero que quede claro por mis publicaciones anteriores. Pienso las cosas con detenimiento. Doy tiempo para reflexionar y dejo que las situaciones se desarrollen por completo. Después de escuchar esa conversación, decidí retroceder. Volví a abrir la puerta del pasillo lateral donde Tate y Claudia estaban esperando, y esta vez me aseguré de que me escucharan. El sonido de la puerta al abrirse fue suficiente para detener su conversación, y cuando los alcancé, me saludaron con dulces sonrisas, especialmente Claudia. Incluso me dio un cálido abrazo. Les dije que los invitados estaban listos para ellos y luego volví adentro. Aguanté otra hora más o menos en la fiesta antes de que me golpeara una repentina sensación de mareo, probablemente debido al sol del día y a toda la emoción. Me disculpé y volví a mi habitación. En ese momento, no había planeado hablar con nadie, excepto con mi abogado sobre el asunto. Pero poco después de irme, Harlow vino a ver cómo estaba. Insistí en que me encontraba bien y la envié de vuelta a la fiesta. Sin embargo, regresó un par de horas después con Maddox y algo de postre. Ambos afirmaron que eran demasiado viejos para quedarse más allá de la medianoche y querían ver cómo estaba. El cambio repentino en el carácter de Tate hace 2 años y la posibilidad de que la disposición cálida de Claudia haya sido solo un acto, ya eran verdades difíciles de aceptar. Espero no sonar demasiado dramática cuando digo que, genuinamente, no creo que hubiera podido soportar si Harlow y Maddox también hubieran estado fingiendo. Su relación conmigo nunca ha vacilado, ha sido sólida desde que eran niñas. Tenía que confiar en que eran genuinas. Así que, como debí haber hecho cuando escuché los comentarios de Claudia en el probador hace semanas, decidí hablar con mis hijas mayores. Para mi alivio, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Confío lo suficiente en mi juicio como para saber que su sorpresa e incredulidad ante las palabras de su hermano eran genuinas. Entonces, la gran pregunta es, si Harlow y Maddox no están involucradas en el plan para botarme fuera de la empresa, ¿cómo exactamente planea Tate hacerlo? Para que lo sepan, poseo el 45% de la empresa. Brandon, mi difunto esposo, también poseía el 45%. El 10% restante está dividido entre nuestros inversionistas. Brandon y yo siempre hemos mantenido acciones mayoritarias iguales. El porcentaje que he estado distribuyendo a mis hijos y a sus cónyuges proviene de la mitad de Brandon, 10% a cada hijo en su cumpleaños número 18, y 5% a su pareja el día de su boda. Para votarme fuera, Tate no solo necesitaría reunir todas las acciones de sus hermanas, sino también obtener el apoyo de los inversionistas. Ya me he puesto en contacto con mi abogado. Dado que lo hice a las 2 de la madrugada y ahora son las 6 de la mañana, pasarán unas cuantas horas antes de que reciba una respuesta. Hoy es otro día de descanso antes de la boda mañana, pero estoy tratando de descubrir qué es exactamente lo que mi hijo menor y su prometida tienen planeado. Les mantendré actualizados una vez que sepa más. Actualización 2. Quiero dejar claro que no apruebo que mis hijos se vean atrapados en medio de mis conflictos. Nunca he querido que sean daños colaterales en ninguna situación, ya sea en un negocio, un acuerdo o incluso una discusión con su padre. Soy la madre, y puedo manejar mis propios problemas. Esto es para enfatizar que no le di instrucciones, insinuaciones o ánimo a Maddox para que hiciera de espía y averiguara qué estaba planeando su hermano. Dicho esto, iré directo al grano. Maddox habló con Tate. Según Maddox, y la grabación de voz que tomó de toda la conversación, fingió estar molesta conmigo. Se acercó a Tate con el pretexto de quejarse de que yo estaba siendo una dramática por mi supuesto mareo durante la cena de ensayo. Maddox le dijo a Tate que Harlow había venido a verme después, llamándola la entrometida que siempre ha sido, y dijo que estaba cansada de ambas. Maddox llevó lentamente la conversación hasta el punto en el que le admitió a Tate que solo se mantenía en buenos términos conmigo para asegurar una buena herencia cuando yo falleciera. Uno pensaría que Tate sería escéptico ante un cambio tan repentino en las opiniones habituales de Maddox, pero aparentemente, su propio resentimiento hacia mí, junto con algunas mimosas, hicieron maravillas. Tate estaba encantado de escuchar que Maddox era anti-mamá y que finalmente había visto la luz. Maddox solo suspiró y le dijo que estaba contenta de tener a alguien con quien compadecerse durante los próximos años. En ese momento, Tate se rió y le dijo a Maddox que no tendría que esperar tanto. Tenía un plan para encargarse de mí en los próximos días. Tate luego explicó cómo él y Claudia se enteraron en la boda de Harlow de que yo regalo acciones de la empresa familiar como regalos de boda. Desde ese momento, Claudia se había propuesto acercarse a mí, asegurándose de que recibirían el regalo. Una vez que tuvieran su 15%, el 10% de Tate y el 5% de ella, el plan era convencer a Harlow, Maddox y a nuestros inversionistas para que se pusieran de su lado. Cuando Maddox preguntó cómo planeaban hacerlo, Tate reveló su intención de contratar investigadores privados después de la boda para desenterrar trapos sucios sobre los inversionistas.
Utilizaría cualquier información que encontraran para chantajear. Y en cuanto a Harlow y Maddox, planeaba convencerlas con dirigir la empresa juntos. No puedo describir completamente lo furiosa que estoy después de enterarme de esto. Mi propio hijo, mi hijo menor, estaba tramando chantajear y manipular a todos, con la única intención de que se pusieran de su lado. Su objetivo era tomar el control de la empresa que fundé, venderla y obtener las recompensas financieras, algo que nunca ha necesitado. Tate ha pasado los últimos 2 años convenciéndome de que quería reconstruir nuestra relación, solo para asegurarse de que le diera un regalo de bodas que luego pudiera usar para traicionarme. La idea de que pudiera hacer algo como esto con sus hermanas y otras personas, solo para tomar lo que no le pertenece, me rompe el corazón. Después de todo lo que he hecho por él, las acciones de Tate se sienten como la traición definitiva. Actualización 3. De alguna manera, pasé de actualizar esta publicación 3 veces en un solo fin de semana a ignorarla por completo durante meses. Admito que dejé las cosas en suspenso, y por eso lo siento. Espero que, después de explicar lo que sucedió, entiendas por qué necesitaba tomarme un tiempo. El día en que Maddox le contó a Harlow y a mí lo que había pasado, hice que mi abogado vuele al resort. El resto de mi equipo legal se quedó en la oficina, redactando los documentos que presentaría al día siguiente. Era un día de descanso antes de la boda, y mientras la mayoría de los invitados disfrutaban de la playa o el spa, Harlow, Maddox y yo nos encerramos en mi suite con mi abogado. Te ahorraré los dolores de cabeza legales y pasaré directamente a la parte que probablemente te interese más, la boda. Fue una ceremonia breve, y para ser honesta, pasé la mayor parte del tiempo desconectada. No iba a interrumpirla, no soy un monstruo. Esperé hasta después de que regresaran de tomarse las fotos de pareja. Los aparté a un lado, y ninguno de los dos parecía sorprendido. De hecho, parecían complacidos. Había hecho lo mismo en la boda de Harlow para regalarle a su esposo sus acciones y darle la bienvenida oficial a la familia y al negocio. Estoy segura de que Tate y Claudia esperaban lo mismo. Ni siquiera cuestionaron la presencia de mi abogado en la sala a la que los llevé. Ojalá pudiera decir que sentí algún tipo de satisfacción, o al menos, alguna alegría cuando vi la confusión en el rostro de Tate al leer los documentos. No eran lo que esperaba. En lugar de detallar las acciones que recibiría su esposa, explicaban su herencia, o más bien, el hecho de que lo estaba desheredando. No dije una palabra mientras él preguntaba qué estaba pasando. Dejé que mi abogado explicara todo porque no podía hablar. No hasta que comenzó a discutir sobre su derecho de nacimiento y su futuro. Hasta ese momento, casi había estado a punto de llorar. Pero entonces, al escuchar su indignación, la ira y la traición volvieron de golpe, recordando cómo planeaba chantajear y manipular, su cruel sentido de derecho. No grité, no lloré, ni siquiera dejé que mi voz temblara. Solo lo miré, con expresión seria, y le dije, buena suerte con tu futuro, no seré parte en él. Luego, salí del resort. Mis maletas ya estaban hechas, y no miré atrás. Mis hijas, Harlow y Maddox, se fueron poco después. No les pedí que lo hicieran, simplemente me dijeron que no querían estar cerca de Tate. Luego de descubrir que su propio hermano planeaba todo esto, volverse en mi contra. Bueno, supongo que tiene ese efecto en las personas. ¿Y el resto de la recepción? Fue un desastre. Cuando Tate y Claudia se enteraron de que su luna de miel había sido cancelada, vinieron directamente hacia mí. Hice que la seguridad los sacara y les revocara cualquier acceso que tuvieran a mi casa. No me importa lo que haga de ahora en adelante. No me importa a dónde vaya ni lo que sea de él. Tengo 2 hijas que me aman, y eso es todo lo que necesito. Actualización 4. He vuelto tras un año sin comentar nada sobre mi familia, pero algunas cosas han sucedido en este año y aquí estoy para escribirlas. Durante este tiempo, mis 2 hijas con los que aún mantengo una relación, Harlow y Maddox, continúan siendo una parte esencial de mi vida. Harlow, en particular, está a punto de convertirme en abuela. Es curioso porque, cuando me dio la noticia, le dije en broma que no sabía si podría perdonarla por hacerme abuela tan pronto. Pero, tras la broma, la felicité de corazón tanto a ella como a su esposo, y la alegría que sentí no solo fue para ellos, sino también para mí. Siendo sincera, es la mejor noticia que me han dado en este último tiempo. Sé que muchos de ustedes están aquí para saber qué ha pasado con Tate y Claudia, así que no los voy a hacer esperar con más detalles sobre mi vida personal. Les contaré cómo han terminado las cosas entre ellos, y lo que sucedió después de su boda. Primero, y como algunos ya sabrán, cancelé la luna de miel de Tate y Claudia. Al haber sido yo quien hizo las reservas originalmente, tenía todo el poder para anularlas, y así lo hice. Así que, en lugar de disfrutar de una lujosa luna de miel ya planeada y pagada, tuvieron que arreglárselas para reservar algo a último momento y con un presupuesto mucho más ajustado. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que organizar una luna de miel de ensueño con prisas y recursos limitados no suele ser una buena idea.
Este fue el primer gran golpe que recibieron como pareja, y según lo que he escuchado, su luna de miel fue todo menos mágica. Porque sí, esa luna de miel fue el principio del fin para ellos dos. No debería sorprender a nadie, la verdad. Cuando te casas con alguien cuyo interés principal es el dinero y las ventajas que puede obtener de los demás, es cuestión de tiempo antes de que todo se venga abajo. Si me preguntan, fue el karma actuando rápidamente. Siempre pensé que era obvio que Claudia no tenía las mejores intenciones, aunque Tate tampoco fue inocente en todo esto. Él también tenía en mente aprovecharse de mí y del negocio familiar. Pensar que esas dos mentalidades podrían coexistir en una relación amorosa, fue una fantasía que no tardó en desmoronarse. No era como si dos personas negativas pudieran hacer un matrimonio positivo, las matemáticas no funcionan así en las relaciones. A los 4 meses de la boda, presentaron el divorcio. No estoy segura de quién inició el proceso, si fue Tate o Claudia, pero si tuviera que apostar, diría que fue Claudia. Lo que sí sé es que ella pidió la mitad de todo, incluyendo la mitad de las acciones que él poseía en la empresa. Como resultado del acuerdo de divorcio, Claudia se quedó con el 5% de las acciones que alguna vez pertenecieron a Tate. Y aunque no estoy nada contenta de que esa mujer tenga ahora un 5% de mi empresa, al menos es un porcentaje pequeño. No tiene poder ni influencia sobre la dirección de la empresa, y dudo mucho que obtenga algún beneficio de ello. La empresa, de hecho, no tiene planes de distribuir dividendos a los accionistas, así que lo más probable es que Claudia termine vendiendo sus acciones a alguien que pueda pagarlas. Eso me da algo de alivio. Tate, por su parte, ha pagado caro sus errores. Jugar juegos estúpidos, ganar premios estúpidos, como dice el refrán. Y en su caso, ese premio fue perder la mitad de las acciones que le quedaban. Mientras que pudo haber recibido un 15% si las cosas hubieran sido diferentes, ahora solo le queda un 5%, y honestamente, creo que incluso eso es más de lo que merecen esos dos. Me duele decirlo, pero este desenlace era inevitable. Tate eligió el camino de la avaricia, y ahora está pagando las consecuencias. Sé que muchos de ustedes probablemente piensen que debería sentirme más vindicada, pero la verdad es que me siento cansada. Después de todo lo que ha pasado, la relación con mi hijo menor está completamente rota, y aunque ha recibido lo que se ganó, no hay es como si eso me haga sentir mejor. No sé qué será de Tate en el futuro. Ahora mismo, no me importa. Lo único que puedo hacer es seguir adelante con los que realmente se han mantenido a mi lado. Y eso, después de todo lo que he pasado, es lo único que necesito.